Hay una técnica, filosofía o como le quieras llamar, que es la más fácil de entender, la más fácil de hacer de todas, con la que manifesté 100,000 pesos cuando más me urgía. Literal, a los 15 días llegaron los 100,000 pesos de la siguiente manera. Te voy a explicar paso a paso cómo se hace, de dónde salió y demás para que tú también la pruebes y a ver cómo te va. ¿Qué hule? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba todas esas cosas que dicen que van a ser posible, lo imposible, para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Hace unos ayeres yo era de esas personas enamoradas, bonitas, que cree que con tu pareja pues vas a estar el resto de la vida y entonces pues como estás enamorado y todo empiezas a comprar cosas juntos y a armar cosas juntos porque están armando ese futuro. Pero, oh, hermanos, el amor a veces no dura para siempre y lo que sí luego duran son las deudas. Y entonces estaba yo metido en un aprieto. O sea, yo seguía pagando el refrigerador, pero además tuve que comprar otro porque se lo llevó y entonces ya tenía otra deuda más el refri, qué cosas. Y así con el coche y con muchas otras cosas. Empezaron a llegar videos, información de una persona que se llama Bashar. Bueno, realmente se llama Daryl Anka, es un peloncito como yo, pero él canaliza un ser que se llama Bashar. Y como yo ya estoy curado de espantos, porque ya saben que Abraham Hicks, que es canalizado por Esther Hicks, es mi mejor maestro en la vida, pero también Tony Robbins, alguien que no canaliza, o Jack Canfield y gente así. O sea, yo ya estoy más acostumbrado a ponerle atención al mensaje que a de dónde viene. Lo importante es cómo hablan y lo que dicen y si lo que dicen funciona o no. La cosa es que la base de todo su enseñamiento, dije enseñamiento, todo lo que él habla se engloba en este rollo de seguir tu máxima emoción momento a momento para que entonces puedas hacer que el universo te guíe por el camino que debes de ir y está bien súper padrísimo. Y ahorita te voy a explicar bien paso a paso cómo se hace y todo el rollo. O sea, digamos que con esto vamos a poder tener una brújula vibratoria para saber exactamente hacia dónde ir para seguir encontrando otra señal que te lleva a otra señal, que te lleva a otra señal, que te lleva a otra señal. Entonces así llevar una vida más chida donde se manifiestan nuestros sueños más fácilmente. Esta técnica también te conecta con tu instinto y se vuelve como un hábito hacerle caso y escucharlo y como que se te paran las antenitas de vinil y estás mucho más atento a seguir tus impulsos y tu instinto que te lleva por el camino más chido de la vida, el que te puede llevar a ti, porque solamente tú tienes un camino que el universo te puede llevar. Y lo más importante pues es que esta técnica es el camino de menor resistencia del que tanto habla Esther Hicks, el camino más fluidor por donde el universo te va a ir sorprendiendo y entregando todas estas maravillas que tiene ya preparadas para ti y para ti y para ti. Pero bueno, antes de contarte estos sencillísimos pasos y toda la onda, si no te has suscrito, pues suscríbete, no seas mala onda y échame un like. Esta filosofía de Bashar que tiene cientos y cientos de horas y libros y cosas de video y demás, se las resumí en 6 pasitos chiquititos bien fáciles y van a ver. El número 1 dice: busca algo rico. ¿Qué es lo que más placer me causaría hacer ahorita? A veces de veras el impulso es, me quiero tirar en el jardín. Seguramente puedes pensar en pagar impuestos, que luego te dará paz, en comerte una dona, etcétera, etcétera. Yo sé que vas a acabar escogiendo comerte la dona. Después de que te comas la dona, pues entonces ya empiezas a pensar en qué otra cosa y así. El paso número 2, tío, se llama cosquillitas en la panza. O sea, ya que tienes todas estas opciones y que ya sabes esta listita que tienes en tu cabeza de esto me gustaría hacer, pero lo que quiero hacer primero es esto y esto, pues mira, ¿cuál vas a escoger primero? Y yo sé que la cosquillita lo primero que va a hacer es decirte cómete la dona. Entonces ya sé, te vas a comer una dona y si eres como yo, vas a sentir la cosquillita de comerte otra y luego otra. Pero lo importante es que tarde o temprano te vas a cansar de donas y ya vas a querer hacer otra cosa. Básicamente ahí lo que estás haciendo es buscar el camino de menor resistencia. El paso número 3 se llama cómete la dona al 100% de tu capacidad. Eso es básico para que puedas centrarte en el presente y dejes fluir todo lo demás. Estás vibrando alto y cuando estás vibrando alto, todos esos sueños alrededor que quieres que vibran a esa altura, aunque tú te estés comiendo una dona, si la dona te está haciendo feliz, se está haciendo realidad la novia, el coche, el perro, la casa, el trabajo, etcétera, porque todos están vibrando alto ahí donde está la dona. Y esta estrategia de Bashar lo que está haciendo es que te mantengas en esta vibración
alta, cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta, el más tiempo posible. El paso número 4 es vomita la dona. No dudo que nos lo vayan a hacer, pero no, eso no es el paso número 4. El paso número 4 es disfruta y ya. Yo sé que todos los pasos van como muy junto con pegado, ¿se han dado cuenta? O sea, no son muy diferentes, es nada más escoge, siente, cómetelo, disfrútalo. Está bien fácil, ¿no? Cuando estás disfrutando que te estás comiendo la dona, te desapegas del resultado. Y eso es súper importante porque cuando estás en la onda de vivir el presente, pues ¿qué importa el resultado? ¿Te importa si te va a dar diarrea? Pues no te importa si te va a dar diarrea porque en ese momento lo estás disfrutando. Ya después lo sufrirás si te comiste muchas donas. Algo básico en las enseñanzas de Bashar es ten 0 expectativas. O sea, ya escogiste lo de tu más alta vibración. Ya lo hiciste, ya te lo estás comiendo, ya lo estás haciendo. Entonces, en el disfrutar es suelta las expectativas. No quieras que pase nada, hazlo por hacerlo. Eso te va a hacer vibrar alto e ir por el camino de los milagros. Es bien chistoso porque cuando ya no los buscas, pasan. El paso número 5 se llama gula de la buena. O sea, es, ya sentí bonito con esto, ahora qué quiero, ahora puse esto, ahora qué quiero, ahora puse esto. Porque la idea es mantenerse el más tiempo posible vibrando alto. Siempre tu intuición te dice, ahora esto, pero además es muy natural, o sea, como que dices, ya terminé de abrazar el árbol. Sí, creo que ya. Y tu corazoncito te dice, güey, escríbele a tu amiga Mariana, que hace mucho que no le escribes. La cosa es que aquí la gula sí se vale, es buena y es recomendada. El último paso es el paso más realista de todos y se llama ya no hay donas. Yo sé que algunos creen que solo estoy hablando de comida, pero no, es una metáfora para la vida. Todos tenemos alguna responsabilidad de cosas que hay que cumplir. Cuando estamos haciendo estas cosas de rutina de la vida, hay que resignificarlas con todas las bendiciones que nos traen. Por ejemplo, pues igual te choca tu trabajo y apenas si te alcanza y todo, pero ¿qué sería de ti sin ese trabajo? ¿Cómo sería tu vida sin ese trabajo? Entonces, mal que bien, pues hay que agradecerle. Como que hay que encontrar la bendición oculta adentro de todo lo que ya es común para nosotros y es aburrido y demás. Entonces, no está mal que de repente te sientas un poco, "Bleh", ¿sabes? O sea, como que no hay nada que me emocione. Dices, bueno, a lo mejor esto no me emociona mucho, pero gracias a esto le doy de comer a mis hijos. Hay que hacernos alegres la vida. A lo mejor te puedes poner una música que te guste o algo mientras arreglas la casa, lavas los platos, estás en el trabajo, etcétera, etcétera. Si puedes hacer algo para mejorarte la vida, pues qué mejor. Bueno, y para todos los curiosos y chismosos que estamos aquí, donde yo me incluyo, pues les voy a contar cómo utilizando estos 6 pasos durante un tiempo, pues logré manifestar esas 100,000 pesos que me superurgían. Y me puse a practicar un montón este rollo de, a ver, sigue tu emoción, que es lo que más quieres, sigue la intuición, hazlo, cómete la dona, etcétera, etcétera, no tengas expectativas. No saben cómo disfruté esos 15 días, la neta sí me salió muy bien y sí estaba bien contento y hasta se me olvidaba de repente que tenía esa deuda que tanto me preocupaba. Literal, a los 15 días llegaron los 100,000 pesos de la siguiente manera. Un cuate con el que yo hacía algunos negocios y le ayudaban a cuestiones de project management y de todo eso que a mí me gusta, de estructurar cosas y demás, le empezó a ir muy bien gracias a mis consejos y a mis asesorías. Y entonces un día me dijo, oye Fer, te voy a dar 50,000 pesos así nomás porque sí. Y me dio la mitad de mi deuda, así de, ¿y por qué? Me dice, es que me ha ido muy bien, güey, y no sé cómo agradecerte, güey. Literal, al día 16 de que estuve haciendo lo de Bashar, o sea, espectacular. Entonces ya le había bajado a la deuda cañón, pero a los 2 días sucedió otro milagro. Me llegó una onda del SAT, que hice bien toda la contabilidad, porque yo pago impuestos, yo soy buena onda, y me podían regresar 48,000 pesos, ¿no? Y dije, pues nunca me los van a querer regresar, estamos en México, seguramente si hago la petición, no me los regresan, ¿no? Y me los regresaron, al día siguiente ya estaban en mi cuenta ahí 48,000 pesos y pues ya, digo, no conseguí 100,000, conseguí 98,000. Pasó muy rápido y todo gracias a esta técnica de Bashar. A final de cuentas, estos 6 pasos de la técnica de Bashar para seguir tu máxima emoción momento a momento, ¡sí jalaron! Me desendeudé, me despreocupé, disfruté la vida y no solo eso, me ha traído amigos, bendiciones y otros millones y millones de cosas. De veras, se los recomiendo mucho que lo estudien, que lo intenten y por favor que no sean donas. Coméntame en los comentarios tú qué opinas, qué has hecho, qué harías diferente. Pero bueno, no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. Y en una de esas haces posible lo imposible.
siente la energía.